es Cristian David Estupiñán Rodríguez de la clase de arte hegemónico y no hegemónico en el programa de licenciatura de artes visuales de la profesionalización del Ministerio de Cultura. Venimos a explicar el diagrama de Gowin, fue el tema con el que quedamos pendiente, entonces pues se lo presentamos a través del arte minoico, que fue la cultura que escogimos para seleccionar la obra de arte. La obra que escogimos fue el fresco de la Taurocatapsia de la cultura minoica y yo voy a hacer la presentación de la biografía, digamos, de la cultura minoica como autores de este fresco. La cultura minoica fue una cultura que estuvo presente en la historia desde 3000 antes de Cristo aproximadamente hasta el 1000 antes de Cristo. Durante este periodo la cultura tuvo diferentes periodos o diferentes momentos en los que se desarrolló digamos todo su proceso de construcción social, cultural, tecnológico y demás. Eh, Esa cultura estuvo muy relacionada en el comercio con Egipto y Mesopotamia, tuvo una relación directa de comercio y era una cultura que estaba, digamos que organizada y manifestada a través del mar, digamos de todo el comercio marítimo y todo lo que el mar, digamos, podría representar para ellos como cultura, ya que ellos se ubicaban en la isla de Creta. Eh, esta cultura está relacionada con un tema que es el rey Minos, como a modo de mitología, que es un hijo de Zeus y Europa, y que tiene, digamos, como en su historia, tiene el tema de el laberinto del Minotauro, digamos como en el tema mitológico está asociado a eso, y era supuestamente el rey de Nosos, que era como la capital o el centro más importante de la cultura minoica. Dentro de los hallazgos que se hicieron por el arqueólogo Arturo Evans, que fue el acuñador al término de la cultura minoica, digamos que se vio digamos, todo el entreacto de lo que fue el tema de los palacios y la importancia que los palacios representaron para estas sociedades. Eh, Esta cultura estaba relacionada, digamos, desde su modo de vida eh, con un flujo de la naturaleza y no jerárquica al parecer, digamos que no se guardan textos lo suficientemente contundentes para determinar de qué manera vivía esta comunidad, pero digamos que el arte y otras expresiones que dejaron permiten entender o entrever un poco cómo sobrellevaban su cotidianidad en esta época y en esta zona. Esta cultura tuvo eh, digamos como diferentes recaídas y estas recaídas pues se especula que fueron ya sea por un tema de terremotos y digamos como casi que un maremoto y temas de volcanes y a la asociación de eh, eh, llegada de culturas pregriegas también que llegaron y aprovecharon esos momentos de caos para hacer que la cultura cretense pues se cayera y tuviera unos declives, digamos, en sus diferentes periodos, ya que sus periodos se basaban a través de lo que la tecnología les permitía construir para sus palacios. Entonces tenían prepalacial, neopalacial, monopalacial y pospalacial, fueron como los periodos en los que se desarrollaron estas actividades. Cada periodo, digamos, es significativo en cuanto al desarrollo de las artes. El primer periodo, pues obviamente como una cultura primaria, desarrollaron ejercicios de cerámicas y digamos como puntas de lanzas y demás que digamos empezaron a generar su desarrollo. Ya con el tiempo digamos que estas estructuras se vieron concentradas en todo lo que podría digamos crear la comunidad. Esto es como una presentación de la cultura minoica, una cultura que se ha ido recreando, digamos, como en los saberes de los arqueólogos y que tiene muchos vacíos históricos y demás, pero que permite un acercamiento muy interesante a nuevas formas para mí, digamos, de afrontar las artes. La síntesis de la obra del fresco de la Taurocatapsia eh, es un fresco que se descubre en el Palacio de Nosos, es un fresco verdadero, lo que dicen que pintaban con cal para que los pigmentos químicamente quedaran más impregnados y tuvieran una duración más a largo plazo. Digamos que es un tipo de expresión de muralismo, digamos, que yo no tenía presente dentro de los referentes históricos y que me parece muy importante traer
a colación, digamos, en los temas de arte urbano y demás en la actualidad. Es, digamos, como en el ejercicio del hacer artístico, me parece muy interesante. Esta obra pues no tiene un autor definido, digamos que se consolida como una obra colectiva eh, dentro de los palacios, aunque pudo haber sido hecha por diferentes artistas o por un solo artista, digamos que eran obras palaciegas relacionadas a los interiores de los palacios. No se sabe la ubicación original, se cambió la ubicación y hubo restauración de la obra como de las otras obras que se presentaron. En esta obra se presenta un toro, tres personas, dos mujeres claras, un hombre como en tonos rojizos, mucho movimiento en las líneas, mucha forma, digamos, en la manera en que ellos reflejaban, digamos, en el arte su cotidianidad y su relación con el mundo, digamos, una forma muy naturalista e influenciada por el arte egipcio, en gran medida, pues, por el comercio marítimo. Algo que se puede destacar en esta obra es la forma en que genera una sucesión de acción, como en que la persona salta encima del toro y hace, digamos, que la pirueta para caer al otro lado, digamos, como una lectura horizontal de la obra, y aún así, digamos, un movimiento descentralizado, digamos, de la figura humana y como el animal en primer plano, digámoslo, en una concepción primaria, digamos, haciendo de referencia al movimiento, porque es un toro con una, digamos, una forma de que se expresó con mucho movimiento, no es como algo tan definido a la realidad, sino una creación muy estética, digamos, que ellos estaban desarrollando como un propio estilo. Entonces es una obra muy importante, digamos, que podemos evidenciar, que podemos traer a colación a modo histórico y dentro de los parámetros hegemónicos y no hegemónicos, digamos que podríamos encontrarla como una de las obras muy importantes para su estudio, digamos, dentro de estos parámetros de la academia. Hola, buenas noches o buen día a la hora en la que escuches o veas este video. Mi nombre es Carolina y hoy te voy a hablar sobre el arte minoico, enfocándome en las técnicas, las temáticas y el contexto del famoso fresco del toreador. Comienzo con las técnicas. El fresco del toreador fue pintado con una técnica llamada fresco verdadero. Esta consistía en aplicar pigmentos naturales sobre yeso todavía húmedo, lo que hace que el color se fije químicamente a la superficie cuando se seca. Esta técnica era muy difícil porque los artistas tenían que trabajar muy rápido y con una precisión muy grande para que antes de que el yeso se secara, pues visualmente se notaba el uso de colores planos, muy vivos, líneas suaves, onduladas y figuras que mostraban movimiento y fluidez. También hay un código visual que me pareció muy interesante, y es que en muchos de los frescos minoicos las figuras masculinas se pintaban con piel oscura y las femeninas con piel mucho más clara. Ahora te voy a contar sobre la temática. Lo que se representa aquí es una escena de taurocataxia, una práctica ritual en la que jóvenes interactúan con un toro, probablemente haciendo maromas, acrobacias, saltos sobre él. No se sabe con certeza qué significado tenía, pero hay varias teorías. Puede ser un rito de iniciación, un símbolo de fertilidad o una forma de mostrar cómo la destreza humana puede convivir con la fuerza bruta del animal, que eso fue lo que leí. Lo más interesante es que el toro no aparece como un enemigo ni como una víctima, sino como parte central del ritual. Ahora te voy a hablar sobre el contexto.
la civilización minoica era una sociedad muy conectada por el mar, con vínculos comerciales con Egipto y el cercano Oriente. Pero a pesar de estas influencias, su arte tenía un lenguaje visual único. Digamos, a diferencia de los egipcios que pintaban al faraón como una figura central y dominante, en el arte minoico no hay escenas de guerra, ni de conquista, ni líderes engrandecidos. Los humanos se representaban sin jerarquías y las escenas más comunes eran de naturaleza, rituales, animales o festividades. Esto nos habla de una sociedad que no utilizaba el arte como una herramienta de control político o de propaganda, sino como una forma de celebrar la vida, el cuerpo. Ahora voy a responder a la pregunta, ¿de qué manera se pueden observar los principios del arte hegemónico y no hegemónico en el arte minoico? El fresco del toreador es un claro ejemplo de arte no hegemónico. El arte hegemónico suele mostrar al gobernante las batallas, el poder, sirve para imponer ideas, controlar o legitimar a quienes mandan. Pero el arte minoico no hace esto, lo cual me parece muy lindo. No hay reyes dominando, no hay enemigos vencidos, no hay símbolos autoritarios. En cambio, hay movimiento, cuerpos en acción, escenas rituales, naturaleza y una conexión con lo simbólico. Esto hace que el arte minoico sea una forma de construir sentido más colectivo, más armonioso, no basado en el dominio, sino en la experiencia, el rito, la celebración de la vida, quizás lo veo de esa forma. Y ya para cerrar, el fresco del toreador nos muestra un arte técnicamente sofisticado, temáticamente simbólico y culturalmente muy diferente al arte de otras civilizaciones antiguas. Lo más importante, nos abre la puerta a imaginarnos una forma de arte que no gira en torno al poder, sino en torno a la vida, a la fluidez y ya. Te agradezco mucho pues por escucharnos y espero pues que te haya gustado nuestra exposición sobre el arte minoico. Muchísimas gracias por tu tiempo.